Hoy queremos hablar sobre la prevención del suicidio, hoy queremos hablar sobre la salud mental, hoy queremos hablar sobre las crisis que estamos viviendo, sobre la verdadera u otra pandemia no verdadera, no es que la otra no haya sido verdadera, todas son verdaderas, pero sobre esta pandemia en torno a crisis de salud mental, a depresiones, etcétera. Eh, para mí es un gran privilegio poder platicar con el doctor Rodrigo Corona, a quien sigo pues en sus redes sociales. De verdad que creo que haces una labor formidable, doctor. Ayudas a la gente, platicas con ellos, te dedicas en alma a poder pues llevar a cabo esta tarea de apoyo en una crisis de salud mental que estamos viviendo en México y en el mundo. Y te lo digo de corazón, es un honor tenerte en este espacio con toda la admiración. Gracias, doctor. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Gracias a ti por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir con tu auditorio. A lo mejor yo estoy exagerando, pero yo creo que si hay una crisis de salud mental o no hay una crisis de salud mental, lo leo por todos lados, veo Ujú. que hay mucho no diagnosticado. ¿Hay o no hay? El asunto es que no tenemos los recursos para atender a toda la gente que tiene necesidades de salud mental desde un modelo médico. No hay Ujú. suficientes médicos, no hay suficientes especialistas, no hay medicinas, o sea, tenemos grandes dificultades para que todas las personas que en el presente, en el 2023, tienen necesidades de atender su salud mental, reciban la atención oportuna y suficiente que merecen. Es por eso que necesitamos hacer equipo entre todos, Ujú. sin distinción de cuál haya sido nuestra formación y sin distinción de cuál sea nuestro nivel educativo, pero todos, yo invito, y esa es la motivación de invertir estos esfuerzos y este tiempo, a que todos desde nuestra trinchera, todos desde nuestro hogar, pues vayamos cultivando una cultura de compasión, de gratitud y de aprecio Ujú. para acompañarnos, pues porque nuestra vida es difícil. Ujú. Entonces, para muchas personas, ante la tremenda cantidad de crisis y se puede percibir de pronto carencia de soluciones a la mano ante la crisis climática, ante la dificultad para acceder de pronto a niveles de vida que consideraríamos deseables o Ujú. aceptables. Para muchos jóvenes puede resultar muy complicado y desesperanzador su porvenir. Ujú. Esto pues se ha visto en otras culturas, particularmente en las culturas orientales ya desde hace varias décadas, que si no se alcanza cierto nivel de perfección, pues es una salida hasta honrosa el El atentar quitarte contra la la vida. propia vida o el Ujú. exilio, que el exilio es una una forma de muerte social. Ujú. En nuestro país, aquí en Latinoamérica, yo tengo una hija de 10 años Ok. y pues me toca ver pues cuáles son las angustias y las ansiedades que ellos tienen. Y medio en broma ellos hablan de cómo escapar de la TAM, de cómo escapar de Latinoamérica. Y lo vemos en las noticias todos los días en la crisis de los migrantes, de cómo Ujú. deciden correr grandes riesgos, casi, pues sí, arriesgando el físico, casi suicidas, pero para tratar de acceder a la paz, a niveles de vida más satisfactorios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros apreciar más la vida y encontrar un sentido para alcanzar un día más, un día a la vez? Ujú. La Organización Mundial de la Salud tiene esta campaña en lo que llamamos Septiembre Amarillo, que es cada año septiembre es el mes de tomar conciencia y de prevenir el suicidio. Ujú. Déjame decirlo a tu audiencia, a título personal, eh, no hay forma de prevenir un evento de suicidio, no hay forma Ujú. de prevenirlo porque en el momento en que tú empiezas a tomar las medidas de identificar a las personas que tienen alto riesgo para consumar suicidio, entre los cuales mis colegas han hecho una gran labor de difundir sexo masculino, acceso a armas de fuego, acceso a planes que tengan posibilidades de ejecución y de éxito, eh, Se suicidan anuncios más hombres que previos, mujeres, entiendo. consuman más el suicidio, Ok. lo intenta más el sexo femenino, pero por aspectos que se han discutido durante muchos años y Consuman tienen más. que ver el Ujú. género, sexo femenino lo intenta más, pero sexo masculino lo Lo logra consuma con más. más frecuencia porque Ujú. es más violento, es más, Ok. suele ser más exitoso. Ajá. La Organización Mundial de la Salud nos da un hashtag para unirnos a más información al respecto, que es el hashtag acompañar previene, Ujú. pero no se puede prevenir un episodio, porque en el momento en que tú distingues a la población entre los que tienen alto riesgo y menos riesgo y empiezas a dirigir tus recursos a los que tienen un alto riesgo,
dejas descubiertos a los que tienen un riesgo mediano, un riesgo bajo, y a veces estos son los que consumen el suicidio. Entonces es un cuento de nunca acabar. Y no hay una guía, no es así como algo que esté claramente identificado de quién puede llegar a cometerlo o no. Hay mucho dolor en silencio, hay mucha gente que no dice nada, que parece que está perfectamente bien y de repente lo comete. Por lo Yo entiendo. tengo este dicho muy personal de que la persona no es el perfil, ¿no? Muchas veces las fotos que nosotros vemos en redes sociales, Sí, claro. digo, sonreímos a la cámara o posamos desde nuestro mejor ángulo, pero tú no sabes cuál es el drama que está viviendo la persona detrás de esa foto o qué pasó el día anterior. Sin embargo, sí hay algunas cosas que a nosotros, los que trabajamos en servicios de urgencia, los psiquiatras, mis colegas que están en instituciones, en hospitales, a los que les mando un saludo con mucha admiración, saben que hay casos donde sí la alternativa es internar un tiempo para acompañar más de cerca a estos pacientes, que es haber tenido alguna pérdida importante de manera reciente, pérdida no solamente de la vida de algún familiar, sino puede ser una pérdida de estatus, pérdida de empleo, pérdida de algo que está muy asociado con el sentido de vida, pérdida de la salud percibida, recibir un diagnóstico de algo serio, alguna enfermedad terrible que se diagnostica también pone en riesgo a estas personas, la pérdida de una relación importante, por ejemplo una relación de pareja, el fallecimiento de un hijo. Este tipo de situaciones ponen a las personas en un área roja de recibir atención. Si adicionalmente están ya percibidos con algún tipo de problema para la regulación emocional, sea esto que tengan un diagnóstico dentro del espectro de la psicosis, pero también dentro del espectro de los trastornos afectivos, es el caso del trastorno bipolar, la depresión mayor, y no dejar de lado los problemas relacionados con abuso y dependencia, sustancias y trastornos de la personalidad. Adicionalmente, el acceso a los medios para llevar a cabo estos intentos, pues eso nos orienta a así tener una mayor guardia alta. Decías al inicio de esta conversación, doctor, platicamos con el doctor Rodrigo Corona, un psiquiatra reconocidísimo en este país. Decías, independientemente de nuestra formación, independientemente de nuestras ideologías, independientemente de muchas cosas, deberíamos de ser una especie de frente para poder entender y para poder protegernos y para poder darnos cuenta de quién está en un problema y de cómo ayudarnos entre todos, porque al final no es que unos estén en un problema, todos estamos de alguna u otra manera en un problema. Vivir es difícil. Así es. Vivir duele. Y tenemos que aceptar todo esto. ¿Cómo le hacemos para saber cuándo acudir contigo, cuándo acudir con un psicólogo, cuándo decir, oye, sí necesito ayuda? Porque estamos bien acostumbrados a vivir mal. Estamos acostumbrados a que nos duela la panza, ¿no? Siempre me da la panza, pues, pero como es un buen de picante y el día que no te duele la panza dices, ¿a poco se puede vivir de esa manera? ¿A poco se puede vivir sin tanto dolor? ¿Cómo nos podemos ayudar entre todos? Me parece muy sólida esta intervención que haces y muy oportuna, porque lo primero es que sí dediquemos un tiempo a entrar en contacto y en conciencia con nosotros mismos todos los días. Esto es algo que no tiene un costo en centavos económicos, pero a veces no lo hacemos, que es dedicarnos, sí, un tiempo a autoevaluarnos. Entonces, levantarnos durante la mañana y pasar un poco de tiempo en silencio, estoy hablando de 2 minutos a 4 minutos, para evaluar cuáles son nuestros malestares cada mañana, cuáles son las cosas de cómo nos sentimos. Este es un hábito que podríamos cultivar junto con lavarnos los dientes, junto con ir al sanitario. Pero preguntabas tú cuándo saber, cuándo acudir con un especialista en salud mental de cualquier tipo. Cuando tú practicando todas estas medidas de autocuidado te das cuenta que hay una limitación, que te están faltando piezas del rompecabezas, acercarte, mira, sobre todo en esta gran experiencia que ha sido ponerme yo en público ahí en redes sociales, debo reconocer la solidaridad, que yo sé que es una palabra muy manoseada, lamentablemente, porque la palabra es bellísima. Los pacientes se ayudan entre sí en las redes sociales, se comparten tips, se comparten medidas que a mí me parece que uno aprende mucho. Pero esos son pacientes que ya saben que son pacientes, ¿no? Y que le orientan a otros que tienen este miedo de cruzar el umbral de ir a pedir ayuda, ¿qué les va a pasar después? Porque hoy hay muchas cosas que están inclusive satanizadas, que sigue habiendo un gran miedo al tema, en el caso de los psiquiatras, a los medicamentos.
De Así entrada no hay es. medicamentos en este país y ahorita quiero preguntarte sobre esa crisis de desabasto de medicamentos psiquiátricos, pero antes de entrar a ello te pregunto, está muy satanizado. Tomarte una pastilla, ¿no? Pues vas a hacerte adicto, te va a poner muy mal. Son tratamientos muy duros también en algunas ocasiones. ¿Han cambiado estas cosas? ¿Hay nuevos tratamientos? ¿Cómo convences o cómo llegas al punto en el cual tienes que tomarte algo? Eh, con respecto a la complejidad que tiene la Sí, respuesta claro. a esta Sí, pregunta, no, y lo entiendo. la situación del desabasto tiene muchas fuentes, Ujú. desde la crisis del desabasto que tiene que ver con la pandemia y la afectación de las cadenas de suministro que pues han afectado a todo tipo de industrias, hasta temas regulatorios, temas justamente del combate a la corrupción, que también Ujú. ha dado como resultado que haya fluctuaciones en esta distribución de los medicamentos. Yo creo que vivimos en un tiempo muy particular en el siglo XXI de mucha eh, desconfianza al establishment, al Ok. establecimiento, ¿no? Y entonces cuando una medida parece venir desde lo que se percibe, lo normado, lo que viene del poder, o lo que viene de un gobierno, de un estado, va a haber un sector de la población que reaccione con desconfianza. Ujú. Adicionalmente, pues es verdad que en décadas pasadas utilizábamos medicamentos con grandes efectos secundarios y que para que se evapore, digamos, la noción que se tiene en estigma Ujú. respecto a un tratamiento hay que dejar pasar muchos años. Decía el doctor Ramón de la Fuente, por el que está nombrado el Instituto Nacional de Psiquiatría, él decía en clases que había que dejar pasar hasta 3 generaciones, imagínate, para Tres que generaciones. porque lo que tú le escuchas a tus abuelos lo consideras verdad. Sí, claro. Entonces, para que Ujú. una idea deje de ser Cambie. vigente, la tienes que dejar de escuchar de las personas en quien confías, que en este caso podrían Y ser los los abuelos abuelos. decían, si vas al psicólogo o al psiquiatra estás loco. Así es, y ahora Y ahí nomás dice va mi gente cuñada en enferma. broma que ahora lo que significa es que tienes dinero, ¿no? Pero en el presente Ajá. tenemos nuevos abordajes de tratamiento, estamos en un nuevo umbral de hablar Ujú. de neuromodulación, de hablar de estimulación con corriente directa, de hablar de estimulación con terapia magnética transcraneal, de utilizar nuevos mecanismos de acción en forma de medicamentos intravenosos, intranasales, que ya no es tomar Ujú. medicamento todos los días, medicamentos de depósito y auxiliarnos de las tecnologías de la información a las que tenemos acceso también para combatir fobias, problemas de conducta. El asunto es tomar la responsabilidad, tomar las riendas en las manos Ujú. de que cada uno está en un sendero personal de automejora y que muchas veces lo que uno ve como un padecimiento de la salud mental es un llamado heroico a resolver algo de nuestra vida. Déjame ir a algunas preguntas de nuestro auditorio, doctor. Nos dicen por aquí, en el caso de adolescentes, o sea que uno ya es adulto, pero en el caso particularmente de adolescentes, nos pregunta aquí, ¿cómo puedes buscar ayuda? ¿Cómo sabes que un adolescente necesita o no necesita ir a un psicólogo o a un psiquiatra? Yo pensaría que por default los adolescentes siempre necesitan de nuestra ayuda. O Siempre. sea, sí, porque un adolescente vive una situación bastante confusa. Tiene el cuerpo de un adulto, Ujú. se le hacen demandas de adulto, pero no tiene de pronto los recursos para enfrentar la vida adulta porque por otro lado es muy inconveniente tener en casa a un nuevo adulto que quiere demandar sus Sí, derechos. por supuesto. Entonces, Ujú. vemos mucho en nuestro ambiente la infantilización de los adolescentes que llegan de pronto a los 21 añitos y no saben tomar el teléfono para pedir una cita para un doctor, Ok. ¿no? Entonces, a la par que nosotros queremos que los adolescentes asuman más responsabilidades y puedan cumplir con obligaciones, pues es normal que empiecen a demandar sus derechos. Ujú. Y en la medida en que nosotros queremos hacernos la vida fácil, haciendo que les dure un poquito más la infancia, pues los vamos inutilizando, ¿no? Entonces, lo Ujú. que antes hablaban mucho en los medios de el abuso por sobreprotección, ¿no? Ujú. Yo creo que es muy importante, si nosotros no tenemos el hábito de estar en contacto con nuestras propias emociones y con nuestros propios pensamientos, mucho más hemos dejado que se normalice que el adolescente esté pasando su tiempo libre expuesto a redes sociales. Ujú.
es muy importante tener espacios de convivencia donde podamos compartir cómo es nuestra experiencia de vida todo el tiempo con estos adolescentes, y ahí es donde de pronto, si un adolescente se está aislando, está pasando mucho tiempo con el celular, le vemos angustiado con cambios en sus motivaciones de manera muy súbita, pues podernos acercar y escuchar. Ahora, a muchas personas les duele escuchar. Ujú. A muchas personas se resisten a que, si de por sí la vida es difícil, escuchar cómo es la realidad de otro puede resultar muy dolorosa cuando viene con juicios. Ujú. Por eso hablamos ahora mucho de la compasión, de entender que todos estamos en esto juntos y que todos de alguna manera estamos tratando de resolver la vida. Podemos hacerlo en equipo. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos fue el tiempo muy rápido, se me quedan muchas preguntas. Rápido, si alguien no quiere recibir ayuda, fíjate lo que pregunta aquí esta persona, ¿cómo obligarlo a recibir ayuda? Pues no se puede, o sí se puede. Generalmente a la fuerza ni los zapatos entra. Ujú. Yo cuando escucho esta pregunta siempre le recomiendo a la gente, vaya a terapia usted. Sí, Porque claro. primero uno educa con el ejemplo. Ujú. Y pues a veces los vínculos son suficientemente fuertes para que si uno mejora, si uno ve la luz, si uno ve el camino para Ujú. mejorar, puede uno invitar amablemente a la otra persona a que le siga. Claro. A veces no va a pasar eso. No puedo garantizar que eso ocurra. Pero quien está angustiado, quien está en un programa de radio pidiendo este consejo eres tú. Atiéndete. Gracias, doctor. ¿Te seguimos en dónde? Gracias, @psiquiatra Rodrigo Corona en TikTok. Ayúdenme. Ya casi llegamos al 1,000,000 de seguidores. ¿En serio? Ya casi estamos allí. Todos los miércoles a las 10 de la noche tenemos un live donde platicamos de psiquiatría, diagnóstico, tratamiento y novedades en salud mental. Hay una carrera a favor de la salud mental el día 8 de octubre en el Foro Sol. Hay información en Voz Pro Salud Mental y en mi página de Facebook, consultorio del doctor Rodrigo Corona. Yo voy a correrla. Okay. Si quieren irme a acompañar allá, también se los voy a agradecer. Y todos los miércoles hablamos de nuevas oportunidades que hay para atendernos. Muchísimas gracias, doctor. Es el doctor Rodrigo Corona. Búsquelo en TikTok, @psiquiatra Rodrigo Corona, sí. Si no, le pones en buscar Rodrigo Corona, te sale luego. Gracias, doctor.